Levanta la mano, Ismael. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ambas religiones, tanto ambos libros, la Biblia y el Corán, pues son bastante machistas, ¿no? Incluso hay algo sobre la religión del Corán que se practica mucho en Nigeria, que es la de cercenar el clítoris de la mujer para que no tenga placer y que solo sirva para la concepción de hijos. Y eso, al parecer, está fundamentado, perdón, en las escrituras del Corán. No sé si estoy equivocado. No, eso es parte de lo que vamos a ir ahí poco a poco, pero les adelanto, no es el Corán, aunque nos parezca, no es ahí donde está, porque hay otros libros. Entonces, eso ya, en la medida que vaya desarrollando el tema, vamos a ir viendo eso, pero sí, efectivamente, esa se le conoce como la circuncisión femenina, es una de las costumbres que atenta contra los derechos humanos. La Convención Internacional de Derechos Humanos pues lo toma de esa forma, el mundo occidental y aún el mismo mundo oriental lo toma como algo que no se debe de hacer, y se busca erradicarlo a través de educación y de empoderamiento de las mujeres en estos lugares, pero sí, sí es algo que sucede. Y vuelve por acá, dice Gabriela, dice también su único, bueno, sí, lo he visto. Francisco dice, hasta hace muy poco se realizó un avance en aspectos de los derechos de la mujer en nuestros países, ya que ya es permitido que las mujeres puedan entrar al cine. Sí, es una de las cosas que se hacen. Hace un par de años, creo que unos 3 años, hubo en uno de esos países árabes, eh, oiga bien, árabe, no dije musulmán, dije un país árabe, en uno de esos países árabes hubo una convención para hablar sobre los derechos de la mujer, y resulta que participaron pues representantes de diversas digamos, esferas de la vida social de ese país. Ninguna era mujer, todos eran hombres. Entonces fue una de las críticas internacionales: ¿cómo van a hacer un evento para hablar sobre los derechos de la mujer si quienes lo están haciendo son los hombres y quienes están decidiendo son los hombres? Entonces ahí justamente es como lo que me están diciendo ustedes acá, ¿verdad? La posición de las mujeres no es la misma para el hombre. Pero pues eso es lo que vamos a ir viendo también poco a poco, porque no es una norma. Eso es lo que quiero que entendamos. Lo que me han afirmado acá, yo sé que al finalizar el tema lo van a ver de manera diferente, al menos la parte de contextualización, porque no podemos generalizar. La información que tenemos en el mundo occidental nos ha hecho creer que en todos los países es igual, pero no es lo mismo que hablemos del Islam en un país que es de mayoría árabe o un país que es de mayoría musulmán, porque musulmán se refiere a la religión, pero árabe se refiere a la cultura. Entonces a veces confundimos ambas cosas. El mundo árabe se refiere a todos los países que son de origen árabe, pero no todos esos países son musulmanes o de mayoría musulmán. Los países que son árabes y musulmanes, entonces eso, el gobierno es religioso, pero hay otros países que son árabes donde, pues, digamos que la religión está repartida, su población está repartida en varias religiones, donde tal vez la mayoría es musulmana, pero tienen representación entre otras religiones. La realidad de la mujer es diferente. Eh, eh, Pueden decir, mire, es que Afganistán, por ejemplo, que es lo último que vimos en noticias el año pasado, y bueno, actualmente, hace una semana, creo, 2 semanas, salió la noticia que ya los talibanes dijeron que las mujeres que están participando como periodistas, como presentadoras de noticias en televisión, deben cubrirse la cara, o sea, ya no se debe ver el rostro. Y eso dijeron que no lo iban a hacer hace unos 8 meses, pero lo están haciendo en este momento. Entonces, esos son países donde una minoría que es como le dicen, extremista, es la que gobierna, pero donde el extremismo es menor y la mayoría musulmana, digamos, es la que gobierna, entonces las mujeres van a la universidad, las mujeres
bueno, la escuela, a la universidad, participan de la vida cotidiana, no tienen que andar con el burka puesto, pueden, bueno, sí tienen que tener la cabeza cubierta en público, pero eso es por cuestiones religiosas, y como dijo la compañera, al final terminan acostumbrando, y es que ellas defienden en la utilización de eso. No digo el burka, sino el uso del, no di el nombre de este manto que utilizan sobre la cabeza, lo defienden porque lo consideran parte de su cultura. Por eso ven luego mujeres musulmanas que viven en Europa que andan cubiertas de la cabeza. Lo requieren de esa forma. Vemos, les voy a poner una realidad en nuestra universidad. Vemos estudiantes, mujeres en la universidad, que llegan, por ejemplo, con una mantilla blanca sobre la cabeza y le vamos a decir que le están cortando sus derechos porque llega con una mantilla, ¿no? Es su decisión, su opción de religión y se le respeta que lo lleve así. ¿Puede entrar a la clase así? Sí, puede entrar a la clase así, no tiene ningún problema. Pero es la opción de ella llevarlo de esa forma. Entonces, hay países árabes donde la mayoría puede ser musulmana, pero no es la única que participa en las decisiones de gobierno ni en la estructura social. Entonces, la libertad de la mujer cambia, depende del lugar, depende del país, depende de la región en donde está y depende de la vertiente islámica también a la que corresponda. Leo por acá y luego veo lo que me están ahí. Creo que levantó la mano. Álvaro y luego Metzi. Primero leo por acá. Faustino dice, ¿cómo le hacen la circuncisión a la mujer? Hasta cierto punto, ese es bueno desde el punto de vista clínico en la mujer. No, es que así se le denomina, pero el término, hay otro término que se me ha escapado ahorita. Lo que hacen es cortarle el clítoris. Entonces se anula, digamos, que una parte de bastante sensibilidad en el área genital, tema de cuidado. Bueno, aparte que no es solamente eso, sino que el problema es que están atentando contra el cuerpo de la mujer y la salud de la mujer, porque luego hacen ¿cómo sería? Cosen el tejido, pero quien lo hace es casi que es un carnicero, o sea, no es como el caso de la circuncisión masculina, en el caso de, digamos, por cuestión religiosa o por cuestión de salud que a veces se hace. No, acá estamos hablando de un atentado en contra de la salud y la vida de las mujeres. Es algo completamente diferente. Bien, Eso Álvaro, y se ve más que luego, todo en países de África. sí, Disculpen, pero pero eso ocurre más en los países africanos. sí, pero son países en los que la religión que domina es la musulmana. Eso sí, sí sucede. No es en uno que la mayoría es protestante o católica, por ejemplo, sino que es de mayoría musulmana. ¿Qué falta de humanidad, Faustino? Pues justamente, y por eso es que hay muchas organizaciones internacionales que están tratando de erradicar la costumbre, porque es una costumbre, o sea, las mujeres normalizaron eso en lo largo de la historia y lo hacen con sus hijas, y luego vienen estas mujeres y lo van a hacer también con sus hijas. Entonces es algo que se está luchando porque no lo hagan, porque es un atentado en contra de la integridad física, moral y de las mujeres, es contra de los derechos humanos. Bien, Álvaro, Betsy creo que ya participó. Me estaba recordando y con respecto a lo de las ropas de las mujeres, por decirlo así, la burka es cuando solamente tapan la cabeza y el pelo, pero se ve la cara. Pero cuando se tapan completamente, así el estilo de Arabia Saudita, creo que se le llama hijab o hijab, no sé cómo se pronuncia correctamente. Hijab sería. Esa es, esa es cuando se cubren completamente la cara y solo tienen, si son buenas, literalmente no la ventanita de los ojos, sino hasta un pedazo tienen frente a los ojos. Sí, ese es uno de los que utilizan más. Bien, creo que Messi va a participar o ya subo. Sé que también quería comentar un caso curso. En los años 60, sinceramente, se han encontrado documentales de Afganistán, donde antes de todo esto de los talibanes, en los años 60, en Afganistán tenía un gran cine y se vestían como, decimos así, como lo occidental.
no eran tan extremistas. No fue hasta en los años 70-80 donde empezaron a aparecer estas minorías extremistas que empezaron a aterrorizar a estos grupos, más en la versión estadounidense que se dio, los hicieron mucho más fuertes. Entonces, por eso es que ahora ellos son los que están controlando, es una minoría contra mayoría, porque la mayoría no tenía esas prácticas de las que ahora se están dando. Muy bien, gracias. Depende del lugar, fíjense, depende del lugar porque en caso de Irán no hubo ninguna invasión estadounidense. Irán, sin embargo, pasó a dominio de la religioso en los 70, entonces, bueno, 70, 80 por ahí. Y entonces a partir de ese momento se le comenzaron a hacer más restricciones en la vestimenta de las mujeres. En Irán las mujeres pueden ir a la universidad, participan de la vida pública, no soy tan seguro si de la vida también política, pero tienen un protagonismo mucho mayor que si hablamos de Afganistán o de Pakistán. Entonces es un poquito diferente, pero es decir, depende del lugar, depende de la vertiente del Islam también. Bien, vamos a ver algo por acá. Metsi, creo que sí puede bajar la mano ahí para tener a la vista quiénes son los que sí participan. Voy a colocarles un video en ese momento, se lo voy a compartir de nuevo como pestaña de Chrome para que el audio se escuche mejor. Pongan la atención y bueno, es un tema que quiero que valoremos, así que les comparto en este momento. Voy a cerrar mi audio acá para evitarles interrupción. Dat hun geloof niet aansluit op onze westerse idealen. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het christendom? Het geloof waarop onze cultuur grotendeels gebouwd is. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Volgens dit hele boek is de vrouw in principe onderdanig. Voor dit experiment hebben we een Bijbel gekocht en deze omgetoverd tot een Koran. Hierin hebben we schokkende passages gehighlight die sterk in contrast staan met onze westerse normen en waarden. Eens kijken wat er gebeurt als we de citaten uit de Bijbel voorleggen aan de mensen op straat, maar ze in de veronderstelling laten dat ze uit de Koran komen. Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Wat is jullie eerste reactie? Klinkt echt belachelijk. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit ook erin stond. Hoe kan je hierin geloven? Ongelooflijk vind ik dat eigenlijk. Handen afhakken en zo, ja, zo zijn zij blijkbaar, maar ik... Als je vanaf je geboorte al zo wordt opgevoed met zulke gedachten, dan ga je toch op een bepaalde manier denken. Dit komt over alsof ze weer willen onderdrukken en willen onderwerpen aan hun geloof. Die vrouw wil helpen en als dank wordt de hand afgehakt, dus... Ja, zo is het. Ja. Dat is niet goed, hè? Nee. Als je dit nou naast de Bijbel zou zetten, wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Ik vind de Koran, zeg maar, als ik dit zo hoor, die vind ik iets agressiever met de hakte hand eraf. Ik denk dat de Bijbel toch ook positieve dingen heeft. Ze vertellen het anders in ieder geval. Het grote verschil is toch wel wat hier ook expliciet blijkt uit veel meer de rol van de vrouw. In de Bijbel staat er iets minder hard erop, gewoon iets vredeachtiger. Ja, de wereld verandert en ik vind dat ze toch wel een beetje daarmee mee moeten gaan. De meeste mensen van ons hebben gewoon vrijheid van keuze en vrijheid van meningsuiting gehad. Ja. En daardoor ga je op een andere manier denken. Ik vind het erg dat wat ooit opgeschreven is, men als de waarheid ziet. Maar zou je dit boek dan niet gewoon weg kunnen laten? Nou ja, het is al heel oud, hè, dus het hoort er een beetje bij, ja. Nou, dan hebben we een kleine verrassing voor jou. Want deze prachtige zinnen uit de Koran kwamen gewoon rustig uit de Bijbel. What the fuck? Serieus? Ja, wat de hel. Zo, dat had ik niet gedacht. Nee, dat had ik echt niet gedacht, nee. Ach, heel mooi verwoord. Dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Meen je dat? Ja. Het heeft me heel goed gedaan.
Ja, nee? Het zijn alleen maar vooroordelen. En ik zeg altijd van, je moet niet vooroordelen, maar zelf doe ik het ook alleen maar. En het is iets wat je niet bewust doet. Alles met de media te maken natuurlijk. Ik blijf er gewoon bij, blijf gewoon rationeel nadenken. Kijk gewoon wat een beetje logisch is en doe er je voordeel mee. Natuurlijk heb ik vroeger ook bijbelverhalen gehoord en ik heb zelf op christelijke school gezeten. Maar nee, ik had niet verwacht dat dit erin stond. Nee. Vond je nou een interessante video? Vergeet hem niet te liken en te delen. En heb je nou een mening over dit onderwerp? Reageer dan hieronder even op de video. Tot de volgende keer. Bien, ya vimos por ahí el video. ¿Comentarios? ¿Sí, Álvaro? Luego Manuel. Sí sé que yo como cristiano, yo creo que yo también hubiera caído en esa trampa. Porque fue hasta después de que vi el video y aunque yo ya sabía que lo de la Biblia lo estaban disfrazando con el Corán, pues empecé a recordar algunos textos bíblicos y en realidad los textos que leyeron casi todos están en el Antiguo Testamento, porque la ley mesiánica y mucho de la ley mesiánica. Y la ley mesiánica, si alguien se sienta a comprender todo lo que conlleva la ley mesiánica, es igual a los principios que tiene la religión musulmana, porque la ley mesiánica era muy fuerte y tenía muchos apartados que para nuestra concepción actual no son correctos. Entonces, tal vez no me hubiera sorprendido tanto leer eso si me hubieran dicho de la Biblia, no, es la ley mesiánica y todo eso, pero sí creo que yo hubiera caído en esa trampa y yo hubiera pensado que el Corán era antes de realizar esa correlación. No, esta es la ley mesiánica. Vaya, solo ahí como complemento a eso, es que cuando ustedes agarran una Biblia no dicen, esto es la ley mesiánica, esta no vale ahorita. Entonces, eso no, ustedes agarran el libro completo y dicen, la Biblia es sagrada. Y todo lo que está escrito acá es cuestión de paz, de armonía y de la búsqueda de la vida eterna. O sea, no dicen, no, esos libros son la ley de Moisés. No, esos fueron escritos, no, sí, pero es que esos fueron escritos en la época de Moisés. Entonces se comienza a contextualizar para decir que aquello fue otro momento. O luego dicen, no, lo que pasa es que cuando Cristo vino, él dijo, ya no están bajo la ley, ahora están bajo esta otra dirección. Y sí, lo dicen, pero cuando ustedes agarran el libro, lo agarran completo. Y el libro lo dice, y lo tenemos, lo agarramos y decimos, esta es la Biblia, este es el libro que representa mi religión. Entonces, eso sucede. Y no se sabe, o no saben la mayoría, que esas cosas están ahí. Y de hecho, bueno, antes del último comentario, voy a escuchar mejor la otra participación. Creo que seguía Francisco. No, primero Manuel. Manuel, perdón. No hay problema. Yo creo que también se basa mucho en el prejuicio. O sea, tenemos el prejuicio durante años. Bueno, casi desde el medievo se tiene un prejuicio occidental contra las personas orientales, más contra lo que serían los islámicos. Y cuando, digamos, en caso de una gran población no lee más allá de lo que, digamos, con lo que van a la iglesia en muchos casos, no se lee más allá de lo que uno tendría que leer, a veces uno puede simplemente caer y se queda como, qué raro, ¿verdad? No esperaba que esto estuviera ahí. O sea, como decimos, se divide, pero como libro lo tomamos uno solo. Entonces se divide la ley mosaica, que eran los 5 libros que tomamos ya en el Nuevo Testamento, las cartas. Y aún así, Jesús, no me acuerdo en qué parte, le dice que él no llega a abrogar la ley, o sea, que él no llega a quitarla, sino que él llega a que la cumplan. Porque el problema del momento del judaísmo, para el momento del Antiguo Testamento, es que eran más ritualistas que personas que cumplían la ley mosaica. Entonces el problema es que si uno no revisa o no estudia lo que está ahí, uno puede caer simplemente en casos como las personas ahí que
fácilmente cayeron creyendo que era el Corán por sus prejuicios, antes de haber leído la Biblia o el Corán. Muy bien, gracias. Ese es un buen elemento, el prejuicio. Eso es justamente lo que habla el video. Hoy sí, creo que Francisco y luego Faustino. Por un lado, lo que usted ya mencionó. Cuando yo solía ser cristiano, una vez hablé con el pastor, me dijo que todo en la Biblia debería seguirse como ley a rajatabla. Yo le dije, y le hablé de estos versículos, y me dijo justamente lo mismo que siempre se dice. No, eso ya no es parte de tal, ya no es parte de tal. Yo le dije, pero sigue estando en la Biblia. Personalmente considero que este tipo de cosas deberían siempre enseñarse como un ejemplo de algo que ya no se tiene como parte, como un ejemplo de algo que no se debería hacer. Y siempre mantener los valores cristianos más actuales, más modernos, en ese aspecto. Es más compleja la charla, pero en términos generales es más o menos así. Muy bien, gracias. Faustino. Sí, es que el detalle, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y lo que he conocido y personas que también he conocido, es que la mayoría pues son más que agradarle a Dios, o sea, lo que quieren es pues agradar a los demás. Entonces ahí donde creo que se pierde quizás lo bonito de lo espiritual o la armonía que pueda tener alguien con Dios, ¿verdad? Ahí se vuelve alguien religioso. Entonces el religioso pues así como los fariseos, ¿verdad? O sea, querían cumplir todo a plenitud, ¿verdad? Y el detalle es que todos tenemos errores, pero las personas, pues, es lo menos que hacen, ¿verdad? Ver sus errores y ver al de los demás. Entonces, por ese mismo detalle, pues, es que incluso la religión o las enseñanzas vienen a caer en el pensamiento de alguien, ¿verdad? En este caso, del que lo pueda estar enseñando, y si esta persona, pues, no está informada, da una mala información, ¿verdad? Muy bien, gracias. Justamente, hace falta que conozcamos más del texto bíblico, porque se nos enseña, y ese es el comentario que no hice hace un momento, se nos enseña nada más que aprendamos ciertas partes. Usted le dice, comienza un estudio religioso y ya les dicen qué versículos son los que deben leer. Van a leer Juan, capítulo tal, verso tal. Y así con los demás. No hay una libertad plena de poder comenzar a leer desde donde uno quisiera. Y dice, no, pero léala, tiene que leerla. Y es un libro gigantesco y no se lee tan fácil, ¿verdad? Hay que leerlo despacio. Entonces, eso es uno de los problemas que a mi juicio sucede. Lo siguiente, que es lo que recalcaba hace un momento, es el prejuicio. Cuando hablamos de Islam, pues lo que se nos ocurre es un montón de gente sometida a líderes que son salvajes, que cometen cuestiones salvajes y que sus fieles hacen cosas salvajes, porque eso es lo que se nos ha enseñado. En la televisión ustedes les hablan de musulmanes y no les van a hablar cosas buenas, todo son enemigos y ellos nos ven como enemigos a nosotros según esa versión que observamos en televisión, por ejemplo, o en general en internet también. Y no es así, porque no es todo el Islam, es solo una pequeña parte la que se comporta en términos que son contrarios a su misma fe, de hecho. ¿Y eso por qué? Eso les decía hace un rato, me adelanté en aquel momento. Lo vamos a ver acá, no sé si vamos a alcanzar a llegar ahí con la diapositiva, pero resulta que no solamente es el Corán como el libro sagrado, sino que hay otros libros que complementan. Y en esos otros libros, que son, por ejemplo, restricciones de orden económico, digamos, social, de allí es donde se toman ellos y dicen, no, aquí se prohíbe esto y entonces se va a prohibir, pero probablemente el Corán no lo prohíbe. O dicen, por ejemplo, el libro que recoge los dichos, normas de convivencia del profeta Mahoma, y resulta que eso es lo que toman como la primera, como la línea que les guía. Y entonces es cuando se comienzan a volver extremistas. Y en el caso, por ejemplo, del Talibán, el grupo Talibán, pues
porque ya saben ustedes, significa estudiante. Estos estudiantes, su centro, su motivo de estudio es el Corán, según lo que manifiestan. Pero las leyes que le gobiernan son esas otras complementarias que aparecen en los libros complementarios del Corán. Si leyéramos el Corán, probablemente leeríamos muy similar a lo que dice el texto bíblico, digamos, en su parte más espiritual. Y descriptiva también, porque mucho de lo que aparece en la Biblia son descripciones de escenas, de guerras, de situaciones. Entonces eso lo encontramos por ahí. Así que lo primero, eso es que les invito a reflexionar, es acerca del prejuicio. Evidentemente en el Islam se hacen cosas muy malas actualmente a partir de esos vertientes extremistas y que deberían cambiar y en las cuales no estoy de acuerdo. En el caso de muchas de las que nos damos cuenta y otras que a lo mejor ni sabemos. El derecho a la educación, por ejemplo, es algo que debería de estar, es un derecho universal, debe tenerlo todo el mundo. Pero en el Islam, dependiendo de quién gobierna y de la vertiente que gobierna, va a ser válido o no. No es lo mismo hablar de educación en Afganistán que hablar de educación, por ejemplo, en Turquía o en Arabia Saudita, por ejemplo, o en otros países que son un tanto, digamos, más similares en cuanto a cultura a nosotros. Porque les recuerdo, árabe y musulmán son dos cosas diferentes y no podemos confundirlas. El Islam es la religión y no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes que son cristianos, son judíos o profesan cualquier otra religión. Así que eso como parte de la introducción. Vamos a comenzar entonces ya a ver un poco más sobre esto. Les presento acá una de esas diapositivas que nos contextualizan y que nos deben ayudar pues, a ir eliminando el prejuicio que podamos tener acerca del mundo islámico. Y primero, pues, el separar, ¿verdad? ¿Qué es un árabe y qué es un musulmán? Acá en la imagen vemos que árabe es una persona que haya nacido en cualquier país en donde se hable como idioma el árabe. Y ahí tenemos la parte norte de África, parte norte y parte oriental, y Arabia Saudita y algunos países también cercanos. Esos son árabes, son países árabes, independientemente de la religión que tengan, independientemente de la afiliación política o el color de piel que puedan tener. Esos son los países árabes. Ahora, ¿qué es un musulmán? ¿O cuáles países son musulmanes? Pues, bueno, aquí les decía antes qué países son árabes. Siria, Jordania, Egipto, Argelia, Marruecos, Palestina, Líbano, Omán, Mauritania, Yemen, Emiratos Árabes. Todos esos países son árabes. Los musulmanes es una persona que cree en la religión del profeta Mahoma, o sea, el Islam. Del mismo modo que el judío cree en el judaísmo y que un cristiano cree en el cristianismo. O sea, ese es un musulmán. Cree en el Islam y esos están divididos, más bien repartidos en todo el mundo. Claro que la concentración es en países árabes, si lo ven acá. Mientras más oscuro el color, mayor es la concentración musulmana. Tenemos un color muy oscuro, es más del 80% de la población de ese país es musulmán. Pero, si se fijan acá, Estados Unidos, Argentina, Rusia, Australia, Sudáfrica, países europeos, tienen mayor o en menor medida población musulmana. Acá en nuestro país, pues la población musulmana creo que no llega ni al 1%, pero sí hay musulmanes en nuestro país. Hay mezquitas también en nuestro país y pues significa pues que están presentes acá entre nosotros. Entonces eso es lo primero que vamos a ver. Musulmán y árabe son dos cosas diferentes. Luego, el problema, el islamista takfiri. Estos son extremistas que se convierten o terminan convirtiéndose en grupos terroristas. Estos atentan en contra de los países no musulmanes y de todos aquellos que tengan simpatía por los países o la cultura no musulmán. Dentro de eso, pues, algunos de los que conoceremos, pues, el Al-Qaeda, el Daesh, el ISIS, el Frente al-Nusra y otros más. Al-Qaeda fue el que se adjudicó los atentados en las torres
en las Torres Gemelas hace ya 21 años. Osama Bin Laden era el personaje acá de mayor, que sería protagonismo según la versión estadounidense de lo que sucedió. Más recientemente, ya por el 2010, 2015, creo, 2014-2015, hubo un grupo que proclamó califato en la región árabe, acá bueno, árabe musulmán sería, de Medio Oriente. Y eso significaba que ellos querían reclamar o pretendían reclamar todo el territorio que fue parte del califato musulmán en su momento de mayor expansión. Eso incluía entonces España y otros países del norte de África y del Medio Oriente. Entonces, ahí comenzó parte de la guerra que se libró en esa región. Lo que no nos dijeron de todo esto es, primero, que en el caso de Al-Qaeda, Osama Bin Laden fue financiado y fue entrenado por Estados Unidos en la década de los 70s y 80s para hacer frente a los rusos en el sur, porque los rusos estaban en plena Guerra Fría con Estados Unidos. Y el sur, la frontera sur de Rusia es Afganistán, Pakistán, Irán y todos esos países. Entonces, Estados Unidos apoyaba a estos países para que les sirvieran de frente en contra de Rusia. Les daba armas, les daba pues todo lo necesario para poder luchar contra los rusos. Vean las películas de Rambo, siempre les digo eso, vean las películas de Rambo y van a ver que Rambo pelea junto con árabes o musulmanes en contra de los rusos. Terminada la Guerra Fría, pues tanto Saddam Hussein también en Irak, otro de los que fueron financiados por Estados Unidos, resulta que pues ya no había guerra y pues ya no había dinero tampoco, entonces ¿cómo se dice? Se voltearon, como dicen un buen salvadoreño, en contra de Estados Unidos, y entonces hicieron la guerra hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido la mano metida en todos los países. Eso bueno, va a quedar grabado acá en la clase. Tiene metida la mano en muchos países, según sus intereses económicos. Actualmente lo estamos viendo. Intereses militares en Ucrania, entonces pues hay que apoyar a Ucrania. Tienen intereses en la región centroamericana y necesitan que esta región esté bajo completo control de parte de ellos, pues entonces sometamos a los rebeldes y financiemos a los que están en contra del gobierno en El Salvador, porque pues ese presidente nos está respondiendo feo. Y así en otros lugares. Entonces, en Medio Oriente resulta que derrocaron a partir del apoyo económico a eso que le llaman sociedad civil, derrocaron presidentes en la región de Medio Oriente. Y el problema fue que el grupo que ellos financiaron se les salió de las manos. Ese es el denominado ISIS. El Daesh es una versión de ISIS al que Estados Unidos le estaba apoyando. Había fotografías en las que aparecían las tiendas de campaña, armamento estadounidense, y estos mismos estaban siendo utilizados para atacar objetivos de interés de Estados Unidos. O sea, los armaron, los financiaron y luego se les voltearon. Porque pues la lógica de ellos es completamente diferente a la del mundo occidental. Entonces eso es lo que conocemos, pero nos hemos distraído de lo que el Islam representa realmente. Y en el mundo del arte el Islam es muy importante en la historia de la Edad Media en adelante, es muy importante. Entonces acá este momento es como para la reflexión que si bien es cierto, hay aspectos extremistas en esos países y por la cultura también que va junto con la religión musulmana, que son contrarios a la integridad física de mujeres, de niñas, de hombres también jóvenes, y de libertad especialmente, que es lo que más restringido tiene. También pues hay que valorar que en aquellos países en los que quienes dominan no son extremistas, entonces la vida es diferente, tiene un sentido completamente diferente al que nos hacen creer que es la totalidad del Islam. Y mucha de esa gente está conforme así como está. Y pues hay que respetar a las religiones, a todas, ¿verdad? Eso es algo que les he mencionado en varios momentos. Entonces, por ahí.
Veamos, dice acá, Ismael dice, los persas son musulmanes, son árabes. Entre los persas hay musulmanes, pero en general digamos que es un pueblo árabe. Bien, vamos a avanzar por ahí. ¿O algún comentario? No sé si alguien más quiere agregar. Si no, pues vemos acá un poco de las similitudes, ya así para ir cerrando esa parte, porque ya se nos fue el tiempo. Porque les decía, le debemos mucho al Islam como mundo occidental, pues porque resulta que los musulmanes conquistaron España. Y de España vinieron la mayor parte de los colonizadores a América. Y en caso de nosotros, en América Latina, tenemos palabras que utilizan, que derivan más bien de los musulmanes, del idioma árabe. Y por eso, luego de la expulsión de los musulmanes de España, muchos se quedaron ahí, que son los ¿cómo se llama esto? Se me escapó el nombre, pero bueno, los que se quedaron ahí ¿Los moros? No, moros es el término para los musulmanes, pero los mozárabes eran cristianos bajo dominio musulmán. Pero está lo otro, hay otra palabra que es la que son árabes bajo dominio cristiano. Hay otro nombre por ahí que me ha escapado. Resulta entonces que la cultura estuvo ahí presente y el idioma pues se mezcló, terminó por mezclarse. Entonces tenemos muchas palabras que utilizamos actualmente. Creo que la más importante de estas y que la utilizamos a cada rato y que de hecho casi suena cuando la dicen, casi están hablando en árabe, es ojalá, porque están diciendo quiera Alá, ojalá. Y ojalá, no, ojalá llueva. Pues, no, ojalá no llueva. O sea, ¿qué estamos diciendo? Quiera Alá que no llueva. Entonces, ojalá es una de las que más suenan a árabe. Luego tenemos otra cantidad de alcoba, alfiler, alfombra, como dice el compañero, muchas de las que comienzan con la letra A, pero hay otras más también, pero en general las que comienzan con la letra A son de orden musulmán. Hay una palabra también que es interesante. Antes, bueno, dice Gabriela, moros. Moro es un término que se utilizó durante la Edad Media para designar a los musulmanes que habían invadido España. De hecho, acá en nuestro país se sigue utilizando la palabra, si ustedes han visto la danza de los moros y los cristianos. Moros y cristianos, lo que están bailando ahí, la danza que están representando, es la lucha entre los musulmanes y los cristianos en España. La danza de los moros con los cristianos. Luego, ya a nivel de costumbres, creo que es en Cuba, me parece, donde le llaman moros con cristianos, le dicen a los frijoles con arroz, que lo que nosotros le decimos casamiento acá en nuestro país, son los moros con cristianos. Es decir, se utiliza bastante eso, ¿verdad? Pero acá en danzas, en nuestro país, danzas tradicionales, la danza de los moros y los cristianos, el tigre y el venado se refiere justamente a eso, a la costumbre que los españoles trajeron de rememorar las luchas que tuvieron ellos en contra de los musulmanes. Moros a la costa. Hay moros en la costa, dicen, no moros a la costa. Hay moros en la costa, o sea, hay árabes que están en la costa, tengamos cuidado. Esas son expresiones que también derivan de eso. La danza de Panchimialco, dices, bueno, sí, los moros son los mismos moros, ¿verdad? Sí, los moros no son españoles, los moros son musulmanes, pero la costumbre la trajeron los españoles. Les decía, la danza del tigre y el venado es un sincretismo también entre las costumbres nuestras y esa danza que veíamos por ahí. Bien, entonces por ahí para que reflexionemos acerca de hay muchas cosas que nos unen con esta otra cultura que vamos a ver. El día de mañana vamos a ver más aspectos acerca de esto y vamos a comenzar a ver también el arte. El arte es un poco más complejo que el que hemos estado viendo y corresponde al periodo de desarrollo del cristianismo, porque el Islam aparece en el siglo VI, o sea, sería entre 500 y 600 años después de Cristo. O sea, el cristianismo ya estaba constituido como religión oficial del Imperio Romano cuando los musulmanes comenzaron su expansión, también en territorio de Arabia Saudita inicialmente y luego hacia el norte de África hasta llegar a la península ibérica. Bien, ¿preguntas?
Sí, Francisco. Solo como mención, que justamente lo mencionado de Estados Unidos entrenando a Bin Laden y su gente para combatir a los comunistas, es prácticamente lo mismo que pasó en Sudamérica con el Plan Cóndor, en el cual hicieron básicamente lo mismo, pero con proclamadas dictaduras en ese lugar. Me parece que la dictadura de Pinochet también fue una de las que financió Estados Unidos para evitar que el comunismo entrara en esos lugares, así que pues. Muy bien, correcto. Y tal vez como complemento a eso también acá en nuestro país, ¿quiénes financiaron la guerra civil en nuestro país? Pues Estados Unidos y en parte Rusia. Digo en parte porque, digamos, fue en parte. Había realmente acá en nuestro país una necesidad de cambio. No es que acá se inventaron la guerra, no, habían realmente necesidades estructurales, sociales, que debían cambiar, y eso desde los 60. Pero entre los 70 y 80, pues se desata ya la guerra como tal en los 80, bueno, de hecho, y pues el frente que representa los intereses contrarios al gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues tiene esas simpatías con el Partido Comunista, y entonces tiene la simpatía de Cuba y de Rusia. Por el otro lado es Estados Unidos, o sea, nos convertimos efectivamente en un patio trasero. Ahora tal vez así entendemos que es un patio trasero. La guerra es entre rusos era entre rusos y Estados Unidos, y estaban luchando en Sudamérica y en Centroamérica. ¿Quiénes? Pues los que simpatizaban con el comunismo y las ideas cubanas y rusas contra los estados, los gobiernos, muchos de esos dictaduras impuestas por Estados Unidos, justamente contra el apoyo estadounidense. Ahora, se acabó la Guerra Fría, entonces ya no hay necesidad de una guerra, ¿verdad? Entonces, de 1989 a 1991, la guerra en El Salvador terminó, porque ya no iba a haber quién la financiara. Si ahorita dicen, no, es que vamos a irnos a la guerra, pues a ver quién la va a financiar. Bueno, ya sabemos que de uno de los lados va a estar Estados Unidos, porque de hecho ya lo está haciendo, ya está mandando el apoyo necesario para pues hacer un frente hacia el gobierno, no solamente en nuestro país, eso lo hace en todas partes. A ellos lo niegan, ¿verdad? Pues sí, pero es la negación es lo que se hace de frente a todo, pero por la espalda pues es diferente lo que se está haciendo. Bien, nos quedamos entonces acá. Voy a detener la grabación. Y bueno,